Muy buenos días para todos ustedes. Nos alegra como comunidad académica encontrarnos en este espacio reflexivo que bien lo podíamos denominar una conversación. Conversar es versar sobre lo uno, pero a partir de lo uno es versar sobre lo diferente. Precisamente esto es lo que queremos hacer en este primer encuentro que tenemos con ustedes, conversar acerca del doctorado en pedagogía. Encontrarnos como comunidad académica. Y al encontrarnos como comunidad académica significa que reflexionamos, pero a la vez argumentamos y tomamos muy en serio también la posición crítica como diagnóstico, pero a la vez también la posición crítica que nos lleva a mirar los diferentes modelos, pero a pensar también unos nuevos modelos. Esto significa conversar como comunidad académica. Y nos encontramos en este día con los tres directores de los énfasis del doctorado de esta alma mater, la Universidad Católica de Oriente. Conversamos desde la universidad, conversamos desde el doctorado de pedagogía y conversamos, como lo vengo diciendo, desde el alma mater. Y yo quisiera empezar este conversatorio a partir de esta pregunta que bien puede ser tres preguntas. La pregunta siempre es una esperanza y la pregunta también es buscar un amparo para irnos ubicando en todo este qué hacer. Y sería así como para todos ustedes y es, ¿qué significa un doctorado en pedagogía? Sabiendo que hay doctorados en educación o doctorados en didáctica, en fin, ¿qué significa una tesis en pedagogía? Y por tanto, ¿quién es un doctor en pedagogía? Muy bien. Bueno, buenos días, compañeras, compañeros. Bueno, como lo dice el padre Raúl, digamos, uno de los gestos que nos permite a nosotros estar aquí en sentido amplio, en una institución académica, en el sentido más específico en la Universidad Católica de Oriente, uno de esos gestos que permite entender que estamos en este ambiente es conversar, ¿cierto? Eh, Las conversaciones, si son, digamos, no prefabricadas, son absolutamente aleatorias, son contingentes, no se sabe a dónde llevan, ¿cierto? Pero conversando, uno se puede hacer una mejor persona. Eh, Gadamer dirá que de hecho uno se forma fundamentalmente en la conversación. Eh, la pregunta que hace el padre Raúl tiene, digamos, pues un aspecto que es formal, ¿no? Y es, digamos, si uno intentara construir alguna suerte de arquitectura de los campos académicos, hay una manera que es muy clásica, ¿sí? Es una forma, digamos, que ha ganado carrera, no solamente en los debates de los campos disciplinares, sino también en la institucionalización de esos campos disciplinares. Y es la forma como en el siglo XIX se empezaron a establecer, entre muchas discusiones en torno a las delimitaciones o demarcaciones científicas, ¿cierto? Una de las estrategias utilizadas para esa demarcación fue empezar a establecer la diferencia entre los objetos que se estudian y los lugares desde donde se estudian esos objetos, con la idea no solamente de construir una suerte de arquitectura que identifique una relativa autonomía al interior de cada uno de los campos disciplinares, sino también poder establecer a partir de esa relativa autonomía fronteras que no son pues fronteras totales, siempre son borrosas entre campos disciplinares, ¿sí? Ese ejercicio, que es un ejercicio decimonónico, básicamente empieza a establecer que hay unas nacientes ciencias que hacen suyo
en una división social del trabajo intelectual, hacen suyos unos objetos. ¿Listo? Entonces, no es de extrañar que aparezcan primeras configuraciones, en caso específico de ciencias sociales, como la sociología, ¿cierto? Como la antropología, como la psicología, una redefinición de la historia como campo de las ciencias sociales, la economía, etcétera. Y una de las formas, digamos, de presentación de estas nacientes ciencias sociales es preguntarse por sus objetos, ¿sí? Entonces, si la sociología aparece como una física social, la pregunta es en torno a la sociedad, ¿sí? Con todo lo que implica, pues, decir que uno se pregunta por la sociedad. Eso no tiene un acuerdo terminológico ni en el 19, ni ahora, ni nunca. Lo mismo pasará con la antropología. La antropología empieza, digamos, una carrera rápida en su intento de demarcación con la perspectiva más antropológico-filosófica en torno a la pregunta por la cultura, ¿sí? Como ciencia social, ¿cierto? La pregunta por la cultura desde el campo de las ciencias sociales. Y por eso aparecen en sociología, antropología, etcétera. Entonces, hay una manera de presentarse, que es una manera de organización casi que epistemológica, y es poder diferenciar que cuando aparece, cuando se sofistica la pregunta académica en torno a la sociedad, lo que aparece en torno a la pregunta por la sociedad no es la sociedad misma, es un saber que se ocupa de la sociedad, ¿cierto? Y digamos que una manera simple de reducir esto, casi con etimologías tan peligrosas como suelen serlo, pero utilicémoslo en este caso, uno diría que la sociología sería una aproximación científica lógica al problema de la sociedad y así sucesivamente con cada uno de los campos que acabo de nombrar. En ese sentido, no hay desde el 19 hasta la actualidad ni facultades de sociedad, no hay maestrías en sociedad, no hay pregrados en sociedad y por ende no hay doctorados en sociedad. Hay doctorados en sociología o llevémoslo a un espectro más amplio en ciencias sociales o estudios sociales, pero no en sociedad. Y así cada uno de los ejemplos que les acabo de poner, ¿cierto? No hay un doctorado en cultura, no hay un pregrado en cultura. Hay en estudios culturales, hay en antropología, hay en animación sociocultural, pero sí, no hay en cultura. Uno de los problemas, utilizando la expresión de la profe Marcela ahorita, un obstáculo que es epistemológico, ¿sí? Que aún tiene ecos en el presente para nosotros, es que en el lugar donde nosotros nos movemos en esta suerte de arquitectura de las ciencias sociales, que es el lugar de la pedagogía, lo que terminó primando como un obstáculo epistemológico muy contrario a la organización de los otros lugares, es que nosotros sí empezamos a nombrar eh, campos universitarios, incluyendo en ellos los más excelsos, que son los doctorados en el objeto y no en el campo. Entonces, por eso tenemos doctorados en educación, ¿sí? Pero no tenemos doctorados en sociedad, no tenemos doctorados en cultura. Bien, para corregir ese problema y para tomar postura epistemológica con respecto a cómo se organiza esta, digamos, como este edificio académico, nosotros en la Universidad Católica de Oriente optamos por llamar nuestro doctorado en pedagogía, respetando esa tradición. ¿Cierto? Quiere decir que como doctorado, en el doctorado se producen saberes expertos en torno a un problema. Puede ser la educación o puede ser la formación, digamos por ahora que es educación. Y el lugar desde donde nosotros nos aproximamos a ese problema y por ende ese lugar desde donde nombramos el doctorado es en pedagogía. Se podía también nombrar en ciencias de la educación, ¿cierto? O en estudios sobre la educación. Pero nosotros optamos, siendo aún, digamos, bastante canónicos por la pedagogía. Optamos por la ciencia de la educación. Ustedes se encuentran hoy sin este obstáculo epistemológico, con una apuesta teórico-metodológica distinta, doctorados en ciencias de la educación. Y esos tienen legitimidad. Pero los doctorados en educación deben empezar a argumentar por qué configuran el campo experto por el objeto y no por el campo
que se ocupa del objeto. Y por ende decir, porque ese, digamos así, ese asunto tan particular de esos doctorados que no ocurre en otros, ¿cierto? No hay doctorados de átomo, no hay doctorados de cultura, no hay doctorados de sociedad, pero sí hay doctorados en educación. Bueno, eso será asunto que resolverán nosotros, las otras comunidades académicas. Entonces, primera salvedad, nosotros nombramos el doctorado en pedagogía, porque adscribiéndonos a este gesto casi que decimonónico, entendemos que un lugar como un doctorado responde a cómo se constituyen campos académicos o disciplinares. Y en ese sentido, el campo para nosotros, en la aproximación al problema de la educación y de la formación, es el campo de la pedagogía. Okay, muchas gracias. De la pedagogía al objeto de la educación. Exactamente. Sí. Ahora, para no quedar muy en una lectura epistemológica positivista, también es la pregunta, es el problema, es la cuestión. Puede no ser objeto, pero digamos es aquello a lo que convertimos en interrogante. ¿De qué nos ocupamos cuando desplegamos investigación pedagógica? Nos ocupamos del problema educativo en el ser humano. Y eso ya, pues, podríamos nombrarlo objeto, problema, en fin. Gracias. Quien es el coordinador del énfasis en pedagogía crítica y educación. Llamo la palabra ahora a Fabián, el director del énfasis de pedagogía, formación y universidad. Hola. Ahora sí. Bien, yo quisiera tomar el recurso de las ciencias del espíritu con Dilthey. En ese texto, en la introducción, Dilthey clarifica que la ciencia del espíritu o las ciencias del espíritu son la autoconciencia de una época. Y digo esto porque cuando Dilthey esgrime este planteamiento, está pensando en recuperar una visión de conjunto de la ciencia experimental positiva de su época, directamente una reflexión a Comte, ahorita Diego hablaba de la física social, y a Stuart Mill, que eran, digamos, en su época defensores del positivismo. Y quería él, al mismo tiempo, eh, como superar las visiones también solo metafísicas de su época. En ese sentido, él recupera el archivo histórico, la construcción histórica de la humanidad en todas sus producciones como la posibilidad de crear hechos de conciencia. Y con ese recurso, pues, digamos que el doctorado es una creación de las universidades. En el siglo XII, bueno, XI, los documentos escritos, por ejemplo, Jacques Le Goff, en Historia de los Intelectuales, va a plantear que los doctorados, digamos, el primer doctorado se da en Bolonia y es un doctorado en Derecho, canónico, romano. Y se da lo que luego será para la Alemania del siglo XX como tesis de habilitaciones. Es decir, un doctor se hace doctor en la Universidad del siglo XI para habilitarse como docente. No había necesariamente la exigencia de una tesis, pero sí existía la exigencia, dice Jacques Le Goff, de un diálogo con los clásicos. Incluso hay algo muy bello en ese texto porque aparece el concepto de moderni, los modernos, ya en el siglo X, XI, o sea, en plena Edad Media. Y Le Goff insiste en que ese concepto de moderno es aquel que es capaz de dialogar con los clásicos, con la tradición y llevarlos más allá. Ahí se hacía el doctor, en derecho, luego en teología,
posteriormente en medicina, como las tres grandes facultades fundantes de las Universitas Magistrorum et Scholarium en Europa: Bolonia, Sorbona, Salamanca, Oxford, y luego en América Latina, la Universidad de San Marcos en Perú, la Santo Tomás en Colombia, la del Rosario. Pero en América Latina, las universidades, aunque nacen con las mismas tres facultades, Derecho, Medicina y Teología, pues como bien lo decía Diego, pues tendremos que esperar hasta el siglo XX, 1935, a que aparezcan las facultades como conciencia, autoconciencia de una época en torno a la educación. Facultad de Educación, Facultad de Ciencias de la Educación. Y bueno, eso también tiene sus problemas, porque si bien Diego planteaba el problema en los doctorados en educación, también están las facultades. Son facultades de educación o son facultades de ciencias de la educación. ¿Y qué se nombra cuando hablamos de ciencias de la educación? Exclusivamente la tradición Gastón Mialaret y el Instituto Jacques Rousseau, o hay otras perspectivas más amplias de las ciencias de la educación. Entonces, para clarificarlo, el problema del doctorado son otra vez los alemanes con la Universidad de Berlín, en la reforma de la Universidad Alemana del siglo XIX, en 1810, quienes, digamos, que fundan, llamémoslo así, como esa función, ese proceso misional de la investigación, y empieza a aparecer la figura del doctor, la doctora. Bueno, habrá que esperar bastante para que aparezca la doctora. Ese es otro problema ahí. Porque se exige ahí sí una tesis inédita, un conocimiento, lo que en el siglo XI, como decíamos ahora con Bolonia, era una habilitación para ser docente de las universidades. Entonces también ha habido como un trasegar histórico en la consolidación de un doctorado. Hoy uno podría decir que un doctorado es un programa de formación de los más avanzados, aunque existan postdoctorados, y exige como espíritu de su configuración histórica, pues que el doctorado se especialice en un campo disciplinar, porque somos herederos, como también lo dijo Diego, de una disciplinarización, y que tendría que ser superada, ¿sí? En medio de la especialidad habría que recuperar una visión de conjunto que ya, insisto, Dilthey proponía en la reflexión de las ciencias del espíritu y las ciencias de la naturaleza. Porque al final hasta la ciencia natural, para los más cuantitativos, no es más que una ciencia humana. Entonces también es una producción de las ciencias del espíritu. Ahora, el doctorado configurado como autoconciencia de su época, otra vez, como una autoconciencia de la época, exigiría superar su propia época. Eso tendría que ver con la exigencia de los doctorados de que aporten a la transformación social, investigativa y del conocimiento. No quedarse repitiendo su época, sino superarla. Y eso solo se puede hacer con crítica, con negatividad, como un primer momento en la producción de conocimiento. Y las tesis, yo creo que han existido antes de que tuviera conciencia la universidad y los doctorados de que eso era una tesis. Porque uno mira la producción de conocimiento y hay mucho conocimiento construido que hoy nos fundamenta, creado por fuera de las universidades. Incluso hay como configuraciones subjetivas de doctores o doctoras que no necesariamente pasan por la universidad, pero son personas que se dedican al cultivo del conocimiento y de la virtud. Y sí hay una característica ahí básica, y es que no solamente se quedan en la reflexión o en la especulación o hablando muy bien, sino que logran eso escribirlo. Y así como Kant en el texto de Pedagogía insiste en que la escritura funda el mundo, digamos que ahí se funda la tesis. Entonces la tesis es un ejercicio escritural de pensamiento que, si queremos llevarla a sus
más nobles orígenes ni siquiera es necesariamente universitaria. Es el compromiso de un ser humano entregado al cultivo de la virtud y el conocimiento que se escribe. Y eso es tan fuerte, ya para terminar esta intervención, y dar la palabra a la doctora Marcela, que ahorita que hablamos de las 3 facultades que fundan las universidades, Kant en el conflicto de las facultades insiste en que las universidades se fundan en el siglo XII con esas 3 facultades, luego en América igual, en el siglo XVI, pero no de manera gratuita o espontánea. Y se atreve a formular una hipótesis que son 3 las preguntas del pueblo. La primera es la pregunta por la vida, conservar la salud, el bienestar del ser humano, de la especie, incluso su reproducción. ¿Y quién mejor que una facultad encargada del problema de la salud, que va a dar pie a las facultades de medicina, hoy de ciencias de la salud, que la que pueda dirigir el rumbo de los pueblos alrededor de esa ciencia para conservar la especie humana? Pero se funda con un libro, vuelve la escritura a fundar el mundo, a fundar una facultad, y son las bitácoras. Pasa lo mismo con derecho. La pregunta es, listo, si conservamos la salud, ahora hay que conservar los pueblos para que no nos matemos entre nosotros y regulemos nuestras formas de comportamiento. Y las facultades de derecho también tienen un libro, digamos, fundacional, que son las constituciones, el derecho. Y las facultades de teología se fundan en el texto revelado, sean católicas, musulmanas, judías, tienen un texto también. Entonces la escritura no es un decoro. Funda el mundo, funda facultades, y ahí ya hay tesis. Luego, seguramente, la autoconciencia de la época nos hace llamarlas así, recuperando casi que una perspectiva muy griega, muy grecolatina. Y un doctorado en pedagogía exige eso, exige una autoconciencia de la época capaz de trascenderla. Leyendo el documento que se presentó para el registro del doctorado, hay unas expresiones que a mí me parecen bien claras y que nos ayudan a este conversatorio. Busca la transformación de un grupo común y también la subjetividad y las subjetividades. Se encuentra entre lo comunitario y lo personal. Por tanto, aquí escuchando al profesor Fabián, un doctorado tiene que ver con un conocimiento específico, conocimiento profundo, que aporte a la época, pero a la vez también transforma grupo común y también transforma subjetividades. Ahora le damos la palabra a la profesora Lina Marcela, quien dirige el énfasis de nuestro doctorado en Pedagogía de los Derechos Humanos. Gracias, padre. Bueno, yo creo que fue como muy pertinente que empezáramos escuchando al profesor Diego y al profesor Fabián, sobre todo porque ellos llevan mucho más tiempo en el doctorado, han hecho parte incluso de la constitución de los documentos propios del doctorado. Y entonces yo me encuentro en una situación que es similar a la que ustedes están y no a la que están los 2 profes, en el sentido en que yo me encuentro ingresando en una tradición de la que me debo hacer cargo desde los elementos que yo tengo, que son la filosofía, por ejemplo. Y en ese sentido, ustedes y yo compartimos la necesidad de ingresar en una tradición. Entonces, lo que dice el profesor Diego y lo que dice el profesor Fabián no es solamente un conocimiento erudito que ellos tienen sobre la pedagogía, sobre las ciencias del espíritu, sobre las ciencias del doctorado. Lo que ellos están encarnando con sus palabras es la tradición a la que el doctorado invita ustedes ingresen. Y eso es lo que es fundamental. Más allá de los textos, digamos, que ustedes estudian con nosotros, está que ustedes asuman la tarea de lo que significa pensar dentro de una tradición y comprometerse con ese pensamiento. Cuando hablamos aquí de tradición, estoy pensando en Gadamer, ¿cierto? Gadamer nos dice
hay una historia de la conciencia. Entonces, sus conciencias, su subjetividad está situada históricamente, está situada en una región, está situada en una institución. Y el doctorado tiene una tradición. Entonces, tenemos que hacer ese diálogo, esa conversación entre lo que ustedes traen, su bagaje, sus recursos, sus reflexiones, sus experiencias, y lo que justamente se está presentando como qué es el doctorado, por qué es un doctorado en pedagogía, digamos, con qué autores está conversando. Entonces, para mí es como fundamental hacer énfasis en que un doctorado, si bien es un saber que está inscrito en una institución y está institucionalizado, es un saber que se sigue pensando constantemente. Y los estudiantes que ingresan a ese doctorado, si lo hacen es porque quieren pensar esa tradición. Es decir, no solamente ser una reproducción metodológica, erudita, conceptual de unos temas. Entonces, por eso cuando ahorita los estudiantes de la Corte 4 hablaban del problema de la metodología, ese problema de la metodología va más allá de que usted cuente con unos pasos estandarizados. O sea, usted está obligado, digamos, y se tiene que obligar a usted mismo a pensar la tradición en la que está inscrito. Finalmente es eso. O sea, nuestras metodologías es formas como pensamos problemas. Entonces, cómo se piensan desde un doctorado en pedagogía, todo, digamos, esto que ha compartido el profe Fabián y el profe Diego lo está diciendo. Esta es nuestra tradición. Desde aquí estamos pensando. Los invitamos a ustedes a que ingresen a pensar desde esa tradición. Entonces, ¿y por qué hago tanto énfasis en eso? Porque a veces, digamos, traemos nuestras experiencias, traemos como ese bagaje anterior, pero no hacemos el ejercicio de encontrarnos confrontados, descolocados de ese saber a partir de la tradición en la que ustedes están ingresando. Lo que quiero decirles es que yo me encuentro en la misma situación. A ustedes pueden decir, claro, posiblemente la profe tiene más recursos porque lleva más tiempo, digamos así, estudiando o leyendo. Pero yo estoy en la situación en que ese saber del doctorado, yo lo estoy pensando también con mis estudiantes. Estamos intentando ver cómo, por ejemplo, desde la interculturalidad algo se puede dialogar y que se puede dialogar con la tradición que está ofreciendo el doctorado. Entonces, cuando el padre pregunta, entonces, ¿qué es un doctorado? Entonces, un doctorado, decía el padre, el profesor Fabián, claro, es como digamos el culmen de una serie de estudios superiores que se van haciendo en una institución como la universidad. Pero llega ese culmen justamente porque nos preparamos para pensar dentro de una tradición. Entonces, ¿cuál es como esta invitación a que ustedes se encarguen de la tradición desde la que se piensa el doctorado? O sea, tienen que encargarse, tienen que comprometerse con ella. Es fundamental que lo que ustedes saben empiece a dialogar con la tradición del doctorado para que la producción que ustedes compartan obviamente permita, como señala el profesor Fabián, superar la época, ¿cierto? En un caso muy específico para nosotros, superar lo que consideramos la educación como, o la enseñanza escolar como mero hábito reproductivo, por ejemplo. Pues, o sea, empezar un poco como a, si nos situamos en la tradición del doctorado, cómo nos da la posibilidad de pensar tantos aspectos de la enseñanza, de la educación, que a veces solamente lo pensamos desde un aspecto mecánico, automatizado, incluso desde políticas públicas. Entonces, eso es lo que ofrece, digamos así, el doctorado e invita a que ustedes se encarguen de esa tradición. O sea, yo debo decirlo como docente del doctorado, es la tarea, por ejemplo, que yo estoy haciendo. Y para mí ha representado una riqueza impresionante. Y yo creo que para ustedes también, y cada uno lo podrá traer como experiencia.
cada vez que reciben un conocimiento nuevo en el doctorado, cómo abre la posibilidad de que piensen de otra manera sus prácticas, su experiencia docente. A mí me ha sucedido así, o sea, con ustedes y en otros lugares donde doy clase. O sea, yo debo decir que es una riqueza impresionante, es un abrir un horizonte. El doctorado abre los horizontes y eso es lo que permite, pero no lo hace para que entonces nosotros, digamos, sigamos como enriqueciendo la misma reproducción y automatización, es para romperla justamente y seguir pensando en ella. Entonces, digamos, yo me sitúo más como en mi experiencia como docente que ingresa al doctorado hace un año, escucho a los docentes y lo que quiero decirles es, pues ellos, yo apenas, pero yo siento que ellos encarnan justamente esa tradición con la que ustedes tienen que conversar. No es solamente un saber erudito lo que ellos les están compartiendo. Ellos están hablando es de la tradición a la que pertenecen, con la que ustedes tienen que exigirse dialogar. Muchas gracias, profesora Lina Marcela. La importancia de la tradición. Uno de los primeros programas que funda la universidad y con ella nace también el programa es el programa de educación. Es importante tenerlo así como muy presente porque la Universidad Católica desde siempre ha estado pensando ese quehacer pedagógico y lo que significa educar. Por tanto, hay tradición. Y bien podríamos decir que la tradición no se puede convertir en unas cenizas, sino que la tradición se convierte en un juego que nos pone a hablar y nos pone a pensar, a reflexionar desde otro punto de vista. Esto de la tradición hace también que vayamos teniendo diferente fusión de horizontes. Pero antes de pasar a esta segunda pregunta, a veces dice uno que se vuelve presuntuoso cuando llama a alguno de estos teóricos amigos porque lo ha trabajado. Por ejemplo, Ortega y Gasset, yo a veces le digo así, mi amigo Ortega y Gasset, y él dice que el pensamiento siempre tiene un subsuelo, tiene un suelo y tiene un adversario. El programa del doctorado en teología pues tiene un subsuelo, una tradición, tiene un presente y digámoslo así que también va teniendo otras miradas, otras posturas. En este subsuelo, en este suelo y en todas estas miradas, quisiera conversar acerca qué significa para el momento actual los énfasis que tiene el doctorado de Pedagogía de la Universidad Católica de Oriente. Dentro del documento que se presentó se ve una tradición alemana en diálogo con una tradición también de aquí, de América Latina, donde se mira el pasado como una chispa para impulsar el presente a un cambio. Entonces quisiera escucharlos a ustedes, cómo ven, qué tal esos énfasis, cómo están hoy en día esos énfasis del doctorado en pedagogía de esta Universidad Católica de Oriente con tradición. Bueno, bueno, digamos que hay bueno, yo inicio resaltando algo que ha estado en la intervención de la doctora Marcela, doctor Fabián, del padre Raúl, y es que cuando nosotros hacemos alusión a la expresión tradición, no estamos con ello cayendo en una suerte como de cierre de la costumbre, ¿cierto? Sino que la tradición pone una relación, digamos, sé que no es del registro semántico ni antropológico de donde aparece el concepto de tradición, pero lo traeré desde otro lugar. Digamos, la tradición se mueve dialécticamente entre algo que se hereda, ¿cierto? Y algo que se produce, ¿sí? Es decir, no es pasiva la relación con la tradición, ¿cierto? Y por ende la tradición no es estática, es dinámica. Bueno, en ese sentido, cuando, cuando uno empieza a hacer este tipo como de organizaciones, y pues ahí también comparto algo que dijo el profesor Fabián, digamos, yo entiendo que hay un llamado a
abrir, utilizaré la expresión de Wallerstein, por ejemplo, abrir las ciencias sociales. O sea, hay que abrir. Pero también entiendo que uno no abre si primero no cierra. Me explico. Una cosa es uno acceder hoy a perspectivas que intentan hablar, digamos, de la totalidad o de la generalidad o de la universalidad eh, sin distinción. Y otra cosa es ingresar a esa pregunta intentando dejar claro desde dónde se aproxima uno a esa pregunta. Cuando nosotros decimos que el doctorado es en pedagogía, eso no quiere decir que el doctorado no dialogue con otros campos. Lo que sí deja claro es desde dónde vamos a empezar el diálogo, ¿cierto? Bueno, entender que empezamos el diálogo desde esto que llamamos pedagogía es a su vez comprender que esto que llamamos pedagogía no es algo que nosotros saquemos de nuestros sombreros mágicos, ¿cierto? No que evidentemente estamos haciendo parte, digamos, de un saber que se ha venido constituyendo, ¿sí? Y del cual, pues, para utilizar algunas expresiones de otros autores, pues, solo somos pequeños seres montados en hombros de gigantes. El hecho de que llamemos este doctorado en pedagogía ya nos inscribe en unas discusiones que aparecen con mucha fuerza entre finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX y que no aparecen en el contexto latinoamericano, pues eso no aparece en el contexto asiático ni en el contexto africano. Aparece como un debate europeo, ¿sí? Así aparece. Hoy podemos, evidentemente, abrir horizontes. Pensar, por ejemplo, una pedagogía de la madre tierra, absolutamente. Pensar los planteamientos que podríamos reconstruir como pedagógicos en la comunidad en Vera, absolutamente. Pero no es la comunidad en Vera la que construye, la que presenta al género humano, al ser genérico, no el problema pedagógico. El problema pedagógico aparece porque hay un contexto que tenemos que entender. O sea, ahí hay un ejercicio de cierre inicial, hay que entender cómo aparece y luego lo abrimos. El problema pedagógico aparece en el contexto europeo, finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX. Y dentro del contexto europeo aparece en el contexto prusiano. Y en el contexto prusiano aparece en facultades de filosofía y teología. Y en ese contexto aparece en universidades como la Universidad de Yale o en la Universidad de Königsberg. De allí se desprenden autores que van desde teólogos como Trapp hasta filósofos como Kant. Y entender ese cierre y luego abrir. Por supuesto, hoy no les estamos diciendo que hacer un doctorado en pedagogía necesariamente implique poner un diálogo entre pedagogía y teología, no necesariamente, o tampoco entre pedagogía y filosofía, pero hay que entender cómo surge. Y hoy podemos abrir el campo de la pedagogía a dialogar con estudios culturales, a dialogar con, no sé, con neurociencias, por supuesto, absolutamente. Pero para abrir, para poder establecer ese diálogo, primero hay que entender cómo se produce este saber. Desde las primeras cátedras, 1779 más o menos, hasta la actualidad, estos debates, esta presentación universitaria del problema de la pedagogía, ha implicado un gesto que me parece que es muy importante y lo han resaltado eh, la profe Marcela y los profesores Raúl y Fabián, y es que la manera como se presenta no es dando por sentado qué es, ¿cierto? Pues digamos que la manera como se presenta, con la cortesía con la que se presenta, es precisamente preguntándose de sí, ¿ok? Ningún saber en ámbitos como estos se legitima excediendo su afirmación, no. Aparece precisamente preguntándose por sí mismo y entre esas preguntas por su origen y por su fundamento. Entonces, cuando decimos hoy pedagogía, no queremos decir que hay que seguir a rajatabla los principios de Trapp o de Kant. Hay que ir a ellos, sí, es un origen, es un fundamento para interrogarlo. Y por supuesto, pensar hoy en términos de una vida que no es la Prusia del siglo XVIII, la Prusia oriental del siglo XIX,
qué es lo que sucede hoy que hace que el problema pedagógico se pueda actualizar. Dentro del doctorado en pedagogía, entendiendo que nos conectamos a la tradición haciendo preguntas a esa tradición y por ende esa tradición es dinámica, nosotros organizamos el doctorado en algo que llamamos énfasis, ¿cierto? Los énfasis enfatizan, o sea, digamos que es un ejercicio, permítame la metáfora de Zoom, ¿cierto? Sí, estamos como un primer pantallazo, nos inscribimos en el amplio espectro de las ciencias humanas y sociales, o del espíritu, pues sigamos con Dilthey. Focalicemos un poquito más, estamos en la pedagogía y luego focalicemos un poquito más. Como al interior del doctorado en pedagogía, ustedes van a encontrar a su vez subtradiciones, digámoslo así, o comunidades que se inscriben al campo de la pedagogía, pero que piensan la pedagogía con énfasis distintos. ¿Ok? Leitmotiv, todos vamos a hablar de pedagogía, pero una cosa es hacer énfasis en pedagogías críticas y educación rural, otra cosa es hacer énfasis en pedagogía, formación y universidad, y otra cosa es hacer énfasis en pedagogía de derechos humanos. ¿Listo? El primer ejercicio reconstructivo para poder configurar una tradición que nosotros no sacamos nuevamente del bolsillo, sino que tiene que leer también la historia de la universidad, así como lo hizo el padre Raúl, preguntándose por qué fue una facultad fundacional, la otrora Facultad de Educación, hoy Facultad de Ciencias de la Educación. Es importante entender que cuando nosotros hablamos de énfasis en un doctorado en pedagogía, tenemos que recuperar también la experiencia que se ha desplegado en esta institución en torno a ejercicios académicos, investigativos y de extensión en torno al problema educativo, ¿sí? Y eso nos lleva a uno que tiene, digamos, una larga duración, que es la pregunta por la educación rural, ¿sí? Que da origen a al grupo de investigación, que es el que, en términos, digamos, de un atlas de la ciencia, es el grupo que legitima lo que aquí hacemos como producción investigativa, incluyendo las tesis doctorales. Y es el grupo SER, Servicio Educativo Rural. ¿Sí? Entonces, hay algo ahí de la educación que conecta con una manera de entender la educación, por eso servicio, y hay una manera de entender un contexto, un enfoque, una manera de relación llamada rural. ¿Sí? Debido a esa experiencia del ser y recuperando la experiencia del ser que transitó en algún momento en algunos programas que atendieron desde el pregrado de educación rural, que luego ingresaron al mundo de los programas posgraduados, especialización en pedagogía didáctica y maestría en educación como una línea en educación rural, se acogen el doctorado como parte de los énfasis del doctorado, educación rural. ¿Listo? Pero para ser consecuentes con lo que les hemos dicho, y es que para nosotros la educación es un objeto, y ese objeto hay que pensarlo desde un lugar. Cuando se fundó, cuando se configuró este énfasis, del que, digamos, soy representante, pero evidentemente es toda una comunidad, a este énfasis se le puso el nombre, ¿sí? Compuesto, complejo entre pedagogía crítica y educación rural. Atendemos a la educación rural, sí, pero hay que entender que no toda la educación rural es observada con el lente de la pedagogía crítica. Y también hay que entender que en el despliegue de la pedagogía crítica, pues que, digamos, si fuésemos a ser muy leguleyos en esto, uno diría la expresión pedagogía crítica solo pudo aparecer en la segunda mitad del siglo pasado en el mundo estadounidense con las obras de Michael Apple, Giraud, McLaren. Pero si no somos legalistas con esto, sino que entendemos que el problema de la pedagogía crítica tiene, digamos así, unas efervescencias, tiene unos problemas, tiene unas antesalas, tiene unas maneras de desarrollarse, uno diría que esta pedagogía crítica vincula desde discusiones de cuño marxista del siglo XIX hasta planteamientos actuales que hablan, por ejemplo, de temas como de colonialidad, contracultura, etcétera. Con eso entonces, si el ente para acercarnos a la educación rural son, en plural, las pedagogías críticas, tendríamos que entender
que para hablar de educación rural nos tenemos que conectar con esa tradición que hace suyo el problema de la emancipación, ¿sí? Y que muy bien como lo expresó ya el pensador de Treveris, ya en la década del 40 del siglo XIX, será la emancipación un concepto articulador de una manera de entender la crítica. Listo. En un sentido amplio, uno podría decir que toda la pedagogía heredera del método kantiano, que es un método crítico, es crítica. De manera restringida diríamos, cuando hablamos de pedagogía crítica nosotros, estamos hablando de la pedagogía que hace suyo el interés emancipatorio y por ende es heredera de autores, digamos, inscritos en la izquierda hegeliana, fundamentalmente Marx y Engels. Listo. Cuando nosotros reconstruimos la manera como desde la Universidad Católica de Oriente se ha pensado el servicio educativo rural, encontramos que una de las referencias que aparece propuesta por los fundadores del SER, como el profesor Luis Óscar, ¿cierto? Acompañada por algunas de las personas que han impactado la manera como entendemos acá nuestra relación ético-política con la educación y la pedagogía, como el maestro Alfredo Giso. Es apenas evidente que entre ellos, digamos, hay un pedagogo que ingresa para permitirnos pensar cómo vincular pedagogías críticas y educación rural. Y ese pedagogo es Paulo Freire, ¿sí? Por eso para el énfasis de pedagogías críticas y educación rural, digamos, uno de nuestros clásicos, uno es Marx, evidentemente, pues si vamos a hacer sagas, podemos luego ubicar a Gramsci, etcétera, y Freire. Padre Raúl decía, en la fundamentación del documento maestro del doctorado se encuentra la presencia, digamos, de dos lentes para entender el problema pedagógico. Uno, que ya como lo hemos dicho, es el lugar de origen y de fundamento inicial, que es el lugar europeo-alemán, y por eso la pedagogía alemana o ciencia de la educación tendrá que aparecer en cualquier registro que hable de pedagogía. Pero adicional a eso, recuperando lo que hemos producido desde la Universidad Católica de Oriente, recuperando la experiencia que logra condensar el ser, necesitamos establecer diálogos con la educación popular latinoamericana y en ella, fundamentalmente, el pensamiento de Paulo Freire, ¿sí? Para acercarnos al tema de la educación rural y otros problemas. Entonces, dejaría hasta acá, dejando tres ideas como elementos, digamos, estratégicos. El primero, que sea el doctorado en pedagogía no quiere decir que aquí haya una suerte de unidad de cuerpo en torno a qué entender por pedagogía. Nos vinculamos todos y todas para discutir pedagogía, pero hay referentes distintos. Dos, por eso hay énfasis en el doctorado. Cada énfasis tendrá que mostrar, como lo dice la profe Marcela, una manera de dialogar con la tradición pedagógica. Tres, al interior del énfasis de pedagogías críticas y educación rural, es fundamental entender que para poder hablar de educación rural desde nuestro lente necesitamos el referente de las pedagogías críticas. Y por último, esas pedagogías críticas no nos quedamos solo en el enunciado explícito de la línea anglosajona, entendemos las pedagogías críticas como esas pedagogías que hacen suyo el interés emancipatorio y por ende pueden vincular claramente discursos que van desde el pensador de Treveris hasta el pensador de Pernambuco, Brasil. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Diego. La tradición no es cerrada, siempre es abierta. La pedagogía siempre suscita un diálogo con los demás saberes y la pedagogía nunca se presenta como una conceptualización dictatorial, sino que siempre, insisto, está en este diálogo con otros saberes, con otras propuestas. Y qué bueno esa tradición que se ha dicho desde la parte del ser del grupo de investigación y cómo se ha enriquecido con ese pensamiento de las teorías críticas. No sé quién quiere seguir de ustedes, Fabiano, la profesora Lina, en esto de los énfasis. Bueno, digamos que este énfasis de pedagogía y derechos humanos, pues muestra una relación entre, como ha venido señalando el profesor Diego, pues una disciplina
y lo que podría ser un objeto de estudio de esa disciplina, ¿cierto? Entonces, en principio, uno podría pensar que el énfasis pedagogía y derechos humanos lo que está intentando es hacer ingresar en la pedagogía ese objeto que es los derechos humanos. Pero el propósito, digamos, reflexivo es ir más allá. ¿Por qué? Porque es que ya el mismo objeto es completamente problemático toda vez que se constituye por fuera de, digamos, nuestras regiones. Es decir, los derechos humanos en su historia, nosotros vemos que hay que remitirla a una tradición que en principio no pertenece a Latinoamérica o pertenece porque ha venido con un pensamiento que se introduce desde la colonialidad y la colonización, ¿cierto? Entonces, de ahí que ese objeto de derechos humanos no pueda tomarse de una manera meramente positiva. Entonces, y luego está esa cuestión, y luego está la cuestión de la pedagogía, y es, bueno, ¿cómo dialogamos desde Latinoamérica con esa tradición alemana de la pedagogía? Entonces, la apuesta en el énfasis ha sido a través de la interculturalidad, pero de una manera más específica desde la filosofía intercultural latinoamericana, es decir, situarse desde unos elementos teóricos que permitan hacer ese diálogo con un pensamiento que es en principio europeo y que deviene también en algún momento eurocéntrico. Y entonces, ¿cómo podríamos realizar ese diálogo que enriquezca esa relación que en principio pensaríamos es solamente con los derechos humanos? Pero cuando, por ejemplo, como el énfasis no solamente se nutre desde arriba, sino solamente se nutre desde lo que concibe el documento maestro, desde lo que concibe quien dirige el énfasis, sino que se nutre de las problemáticas que traen quienes pertenecen al énfasis. Entonces yo empecé como a observar, y la razón por la cual elegir esta ruta de reflexión que sería desde la filosofía intercultural, empiezo a observar que el énfasis pedagogía y derechos humanos puede acoger muchos problemas, sobre todo que los estudiantes del doctorado observan en el ámbito escolar, pero que de alguna manera suponen que solamente se reduce al ámbito escolar. Entonces, el énfasis permite o se propone justamente como romper esa idea de que toda reflexión que hace el maestro solamente podría reducirse a su ámbito escolar. Entonces se le dan unos elementos teóricos para que vincule eso escolar con la praxis de la educación y lo haga con esos elementos de la filosofía intercultural que se hace desde Latinoamérica. Porque aquí hay un punto importante, y es que la manera como desde la filosofía, digamos, desde Latinoamérica se ve la interculturalidad es muy diferente a cómo se ve en Europa. No obstante, se nutre, pues los autores también se nutren de esa reflexión que se ha hecho de lo intercultural en Europa, pero en Latinoamérica se acoge de una manera que es muy diferente. Entonces, por ejemplo, en el énfasis, el tema de los derechos humanos no se piensa para cuestiones como ¿y cómo enseñamos los derechos humanos en la escuela, por ejemplo? O qué tipo de acciones hay que realizar en la escuela para mejorar nuestras cátedras en derechos humanos, ¿cierto? O problemas como ¿y cómo incluimos los estudiantes que llegan y pertenecen a ciertos grupos y entonces qué estrategias usamos? Entonces lo que yo empiezo a observar es que desde el énfasis, el primer propósito es romper lo que señalaba ahorita, un poco esa tendencia a querer como automatizar procesos en la escuela, ¿cierto? Como justamente introduciendo unos elementos teóricos que permitan pensar esos problemas que son escolares, pero desde un ámbito que sería pedagógico, justamente. Entonces, poder como ofrecer esa posibilidad. Y entonces aparecen también como unos elementos en los que habría como dos conceptos que
que vienen siendo muy importantes para el énfasis, y es el tema de la resistencia y el tema del sujeto intercultural. Y esos dos conceptos justamente los ofrece la filosofía intercultural latinoamericana, ¿cierto? Y ahí estamos justamente vinculando pedagogía y derechos humanos. Entonces, retomo como algo, el énfasis, él mismo ya se presenta problemático, ¿cierto? Porque parece querernos decir, traiga el objeto de derechos humanos y introdúzcalo al campo de la pedagogía, ¿cierto? ¿Y qué es lo que encontramos? Que cuando los estudiantes llegan al énfasis, están pensando en cómo resolver unos problemas muy concretos en el ámbito escolar. Entonces, el propósito de la reflexión pedagógica en el énfasis es justamente no abandonar el problema escolar porque para ustedes es vital, sino poder dar unos elementos de reflexión que lleven a que eso se piense de un ámbito mucho más amplio, desde la praxis de la educación. Entonces, está por un lado cómo dialoga el pensamiento latinoamericano con la tradición alemana de la pedagogía. Entonces ahí nos introducimos en la filosofía intercultural latinoamericana, que es lo que ofrece para ese diálogo. Y al mismo tiempo, esa filosofía intercultural latinoamericana ha pensado el problema de los derechos humanos, no en su implementación, sino desde la resistencia y el sujeto intercultural. Entonces ahí aparecen dos conceptos que son fundamentales y que introducen en las investigaciones, en los problemas que los estudiantes traen, digamos, una perspectiva, pues desde esa filosofía que permite justamente ir más allá de intentar meramente reproducir, digamos, estrategias, porque hay que preguntarse como dice, yo sé que a algunos les da escozor, François Julian, les da escozor cuando menciono un filósofo, digamos que ha sido, ha sido clave para nosotros, François Julian, y es como, por ejemplo, la sola problemática de los derechos humanos, ahorita el profesor Fabián usaba el término, se piensa desde lo negativo, desde lo que ha sido negado, desde lo que se oscurece, por ejemplo, cuando pensábamos el discurso de los derechos humanos como si fuera algo que tiene que implementarse sí o sí. Esto también como para señalarles que tal vez de los tres énfasis es desde el que más se vienen pensando cómo ha de constituirse, ¿cierto? Y aquí siguiendo un principio de la misma filosofía intercultural, mi propósito ha sido construirlo, digamos así, desde la experiencia de quienes pertenecen al énfasis, ¿cierto? En el énfasis hemos hablado mucho de esto pero en cómo se constituye un diálogo intercultural, ¿cierto? Y los autores señalan de manera pues contundente, no puede construirse desde arriba, no puedo ser yo quien dirige el énfasis, quien finalmente diga esto es lo que debe hacerse, ¿cierto? En realidad tiene que constituirse como un verdadero diálogo. Entonces, la cuestión es que el énfasis también tiene esa dinámica de nutrirse, de nutrir la teoría y conversar con ella a partir de las problemáticas que van apareciendo. Y yo diría también que fue como muy afortunado encontrar, porque fue así, eso sí no lo sé, habría que hacer una arqueología de la cuestión, yo tendría como que hacerla, porque la filosofía intercultural logró, digamos, reunir muchas problemáticas que traían los estudiantes. O sea, para mí eso fue como impresionante. Lo digo porque en principio cuando a mí me dicen que yo voy a hacer parte de este énfasis, entonces yo pienso, pues, desde qué elementos se podría poner a conversar la tradición pedagógica alemana con, digamos, el pensamiento latinoamericano y cómo vinculamos esto a los derechos humanos. Nos damos cuenta también que si bien derechos humanos nos dice como unos criterios específicos de qué es eso, en realidad involucra muchas otras problemáticas.
Y como les decía, me pareció algo interesante, es como a través de los elementos que tiene la filosofía intercultural latinoamericana, que es crítica con otras filosofías latinoamericanas y se posiciona de una manera singular frente al pensamiento eurocéntrico, logró, digamos, esos elementos de la filosofía intercultural latinoamericana, ir reuniendo unas problemáticas y dar unos elementos que al mismo tiempo no permanecen estáticos, porque siguen, digamos, repensándose a partir de las situaciones y experiencias problemáticas que tienen los estudiantes que pertenecen al énfasis. Tema de los derechos humanos no es fácil desde la pedagogía, pero si se va ampliando lo de la reflexión a partir, como lo propone la profesora Lina Marcela, de la interculturalidad, se van dando algunos acercamientos y algunas nuevas miradas. Le damos ahora la palabra al profesor Fabián, quien coordina el énfasis pedagogía, formación y universidad. Gracias, padre. Bien, el énfasis en su génesis fue pensado para, como con dos propósitos. Había como dos voluntades en juego. Diego, que estuvo allí, pues el primero era, bueno, es recuperar, restaurar el problema de lo pedagógico, no como una técnica, ¿sí? Creo que en eso hemos sido muy enfáticos. Entonces, era recuperar la pregunta amplia sobre la pedagogía como disciplina, saber experto, ciencia, sistematicidad de un saber que desde el siglo XVIII hasta nuestros días se viene produciendo. Entonces, era recuperar eso, digamos, combatiendo la pedagogía entendida como una técnica, como un primer momento de voluntad allí en juego. Por eso es un ejercicio de restauración, de recuperación. Igual con los dos objetos que nombra en su interior, formación y universidad, que ambas no son ciencias ni disciplinas, son objetos, campos, problemas. El primero de la pedagogía claramente establecido. Entonces lo que encontrábamos allí es que en nuestra época ha desplazado silenciosamente el problema de la formación o de la Bildung por el de semiformación o Halbbildung. Y eso implica un desplazamiento directo también en las aulas de la formación por el aprendizaje. El aprendizaje, que no es lo mismo que la formación. Entonces, otra vez, recuperar, restaurar el objeto, el campo propio de la pedagogía. Sí, está claro que es la educación, pero también la formación, como una forma de combatir la reducción de la formación a aprendizaje, a resultados de aprendizaje, indicadores de logro, y por eso posicionar el concepto ahí, aún con el problema que ya han compartido Marcela y Diego, frente a nombrar un énfasis con una disciplina o una perspectiva, o una corriente o un enfoque y el objeto ahí mismo, ¿cierto? Aún con ese riesgo, era nombrarlos así para restaurarlos. Y con la universidad, lo mismo. La universidad hoy ha sido reemplazada silenciosa y discretamente por instituciones de educación superior. Y ha perdido, digamos, su espíritu primigenio de cultivo del conocimiento y la virtud. Kant, en el conflicto de las facultades, que digámoslo, es quien funda el problema teórico de la universidad. Había estudios sobre la historia de la universidad en Europa, escritos incluso en latín, en el siglo XVI. Pero Kant, con ese texto del conflicto de las facultades, digamos que funda
curiosamente también le pasa a la pedagogía, el problema de la universidad como un problema teórico. Y Kant en ese texto va a decir que la universidad es una comunidad académica con cierta autonomía. Y lo que uno ve es que esa comunidad se ha vuelto individualismo, que esa comunidad ética, pues que exige el vínculo, se ha diluido, se ha vuelto corporativismo, que la universidad como comunidad académica, su academia, se ha vuelto puntos, citas, capitalismo cognitivo, mercado, y que esa comunidad académica con cierta autonomía, la autonomía está supeditada a la regulación jurídica. Entonces, queríamos, al nombrar el énfasis de esa manera, recuperar la pedagogía, no como técnica, la formación que había sido o que sigue siendo reducida a aprendizaje, y la universidad como ese cultivo noble, como una de las aspiraciones humanas, una de las instituciones más bellas, donde el ser humano ha intentado consolidarse en sus logros más altos y ha sido captada. Entonces, ahí se juega el énfasis, ese problema. Es un lugar de restauración y recuperación. Ahora, hay un segundo momento de voluntad que es el de que es en el doctorado, que ilumina todo el doctorado, y es que hay un delta que une pedagogía alemana con pedagogía. Yo preferiría, pues no, esto es una discusión larga que no la vamos a solucionar, pero más que pedagogía latinoamericana, pedagogía en América Latina, ¿cierto? Para no quedarnos exclusivamente con una visión de América Latina como la única forma de entenderse a sí misma como latinoamericanista. Digamos que hay muchas Américas, no solo en el lenguaje, digamos que también en su configuración. Entonces, es pensar el delta donde se unen estas dos fuentes, y eso es como una voluntad que todavía está suspendida, que hay que trabajar. Con esto me quiero referir entonces a que el problema de lo pedagógico, de la formación y de la universidad tendría que recuperar tanto la tradición alemana como el pensamiento en América Latina, no solo los latinoamericanismos. Recuperar el pensamiento en América Latina es indagar a autores como Andrés Bello y su propuesta de universidad, pero también es ir, por ejemplo, a Quintín Lame en ese texto que él escribe, bueno, que se lo dicta a un amigo sobre los pensamientos de un indio educado en las selvas colombianas, ¿cierto? Eso. Y así, es decir, empezar a identificar Bolívar Echeverría en el campo de la filosofía, que puede aportar a una teoría de la formación en América Latina. Pensar, por ejemplo, autores colombianos en ese debate pedagógico como Martín Restrepo Mejía, que en los inicios del siglo XX ya entendía la pedagogía como una ciencia, por ortodoxo católico que fuera. O sea, entonces ahí hay cosas muy interesantes que tendríamos, insisto en el énfasis, el compromiso, una voluntad suspendida de recuperar. Creo que se ha venido haciendo. El hecho de que Jaime haya expuesto una tesis sobre Agustín Nieto ya muestra ahí un intento de recuperación. El que existan tesis en otros énfasis, bueno, en el nuestro también está la de Simón Rodríguez, de Paula Ríos, no sé si está por acá, Paula, con el problema de Simón Rodríguez, la escuela, ¿cierto? O sea, allí hay un pensar que se está jugando como esa restauración. Hay trabajos muy interesantes sobre Vygotsky,
entre otras perspectivas, ¿cierto? O sea que eso es más o menos lo que se juega en el énfasis. Ahora, y lo decíamos en uno de los comités doctorales, seguramente en estos procesos de autoevaluación y la renovación del registro calificado del programa que ya lleva 5 años funcionando, y seguramente se van a reconfigurar, que creo que es la siguiente pregunta, ¿cierto? Gracias, profesor Fabián. La pedagogía no como técnica, la formación no reducirle aprendizaje y la universidad que vaya manteniendo su autonomía. Esto hace que la universidad pueda inspirar a la sociedad porque en muchas circunstancias la universidad termina haciendo lo que la sociedad le pide y cuando hace eso no cumple su misión como universidad. Ya después de haberlos escuchado a ustedes en la parte pedagógica, en el énfasis, y después de este recorrido que tiene el doctorado, 5 años más o menos, ¿o no? Ya vamos por 5 años, ya hay una tradición, ya ustedes y muchos otros han retroalimentado la misma tradición que se está transmitiendo. Sería como preguntarles, ¿cómo ven ustedes los énfasis en el día de hoy, a partir de ese pasado, de este presente? ¿Será que se están reconfigurando? Es que el pensar es dinámico y el ser dinámico hace que se miren nuevas perspectivas o también hay que afirmarlos para luego darles así la oportunidad a ustedes de algunas preguntas. Bueno, cuando, cuando se configura el doctorado, no hay una experiencia de doctorado, ¿cierto? El doctorado se configura recuperando una experiencia que teníamos de formación en pregrado y en posgrado hasta el nivel de maestría y lo que teníamos en nuestros doctorados de origen, quienes hacíamos parte del colectivo. Pero el doctorado de- en pedagogía de la Universidad Católica de Oriente no había construido su propia experiencia. Es distinto ese momento ahora, ¿cierto? Ya son 5 años más o menos de experiencia. Y eso, en ese sentido de que la tradición es dinámica, implica también revisar si lo que como expectativa se nombró 5 años atrás, hoy como parte de nuestra experiencia puede seguir así o no. Y tanto el profesor Fabián, la profesora Marcela vienen insistiendo mucho en que en esa relación activa con la tradición del doctorado en pedagogía que todos y todas tenemos, el desarrollo, por ejemplo, en el caso de quienes están optando por su titulación como doctores y doctoras, en el desarrollo de sus tesis. Esas tesis tienen que empezar a tener ya como parte de este recorrido un impacto en lo que como expectativa habíamos nombrado inicialmente en este doctorado, ¿cierto? Una manera de entender eso es que nosotros logramos organizar con base en cosas que se habían hecho antes, sobre todo en temas de derechos humanos y educación rural, al menos 2 énfasis que atendieran a esto que en otros lugares se nombra dentro de la facultad como líneas, para nosotros énfasis. Pero hoy, haciendo un balance del desarrollo de las tesis doctorales que ustedes vienen, ya incluso con la claridad de que ya hay tesis doctorales que se han terminado, hay que ir haciendo balances y mirando en esa actualización del pasado en el presente, qué cosas tendríamos que redefinir hoy como presente potencial. Y esa es una pregunta para todos los énfasis, no solo para pedagogía y derechos humanos, es para todos los énfasis. En el caso específico del énfasis de pedagogías críticas y educación rural, una discusión que, digamos, hemos venido presentando es, entendemos que el tema de la educación rural es un tema que tiene que seguir apareciendo, ¿sí? La pregunta es, incluso en los devenires de las discusiones al interior del grupo SER, si lo que seguimos nombrando hoy como educación rural es
ella misma un campo o es un objeto que puede ser abordado desde diferentes campos, ¿sí? Porque si ustedes se dan cuenta cómo se configura el énfasis pone una I entre pedagogías críticas y educación rural, ¿sí? Eso enuncia que realmente hay un objeto que es la educación rural que se pone al lado de un campo de lectura, un campo de problematización, un lente, que son las pedagogías críticas. ¿Cómo se relacionan? Solo habrá educación rural para ser, digamos, abordada en el énfasis de las pedagogías críticas. Solo hay pedagogías críticas en la medida en la que se aproximan a la educación rural. Tienen una autonomía relativa y por ende pueden existir tesis que hablen de pedagogías críticas sin ocuparse de la educación rural. Y desde el otro lugar pueden haber aproximaciones a la educación rural que no tengan que ver con pedagogías críticas. Este tipo, digamos, de confusión, que es la que estamos viviendo en este momento en el énfasis, lleva a que pues, uno revise y también se haga preguntas, ¿cierto? Pues más o menos la propuesta que he venido elaborando y por supuesto tendrá que ser puesta en discusión en la comunidad interna del énfasis y en la comunidad, digamos, ampliada del doctorado, es si con la idea de mantener temas que han hecho parte de la tradición de academia, investigación y extensión de la universidad y del grupo SER como derechos humanos y educación rural, deban actualizarse, hacer presencia, tener vigencia en el doctorado como maneras de nombrar énfasis o los vamos a dejar como problemas que pueden circular en los énfasis, porque los énfasis no se organizarían por esos objetos, sino que los énfasis se organizarían por la manera como entendemos la pedagogía. Y por supuesto, no toda pedagogía es crítica, pero hay una manera crítica de entender la pedagogía. Siendo ese el caso, el énfasis debería dejar claridad de que el lugar de aproximación son las pedagogías críticas y entre sus objetos, uno que siempre será llamado a tener un lugar, digamos así, importante, es la educación rural. Pero hay tesis que no son de educación rural. Las pedagogías críticas no solo se ocupan de la educación rural. Y, por ejemplo, suponiendo que fuésemos a organizar énfasis del doctorado, asumiendo la propuesta, por ejemplo, del profesor Christian Wulff, y al mismo tiempo, Christoph Wulff, y al mismo tiempo lo conectamos con Habermas, entonces diríamos, organicemos las aproximaciones pedagógicas a partir de conocimientos, suponiendo, así como hay un énfasis en pedagogías críticas, que haya énfasis en pedagogías positivistas o un énfasis en pedagogías hermenéuticas o pedagogías de las ciencias del espíritu. ¿Será que la educación rural no puede ser abordada por pedagogías positivistas? ¿Será que la educación rural no puede ser abordada por pedagogías de las ciencias del espíritu? Lo mismo pasaría con derechos humanos. Los derechos humanos no podrán ser abordados por pedagogías críticas, los derechos humanos podrán ser abordados por pedagogías positivistas o hermenéuticas, y uno diría así. Y lo mismo pasa con universidad y con formación, pues por supuesto, porque si está la pedagogía, ese es uno de sus objetos centrales. Entonces, una pregunta ahora, digamos que está ahí en términos de la experiencia acumulada y de lo que también hemos podido formarnos en estar con ustedes en este viaje del doctorado en pedagogía, es los énfasis de un doctorado en pedagogía, cómo se organizan. Se organizan atendiendo objetos o temas que hacen parte de una tradición, se organizan identificando lectores, lugares de observación, perspectivas desde donde uno se puede aproximar a diferentes objetos. Y en el caso del énfasis de pedagogías críticas, pues la propuesta, que será por supuesto para ser discutida al interior del mismo énfasis, es optar por una lectura que nos permita entender que desde pedagogías críticas podemos observar y abordar diferentes problemas, entre ellos derechos humanos, universidad, formación o educación rural. Gracias. Le damos la palabra ahora a la profesora Lina Marcela. ¿Cómo está pensando, repensando ese énfasis de la pedagogía de los derechos humanos? Bueno, antes como de hablar de ese punto en específico,
quisiera es como que ustedes se dieran cuenta cómo el doctorado se discute y se piensa por sus docentes, ¿cierto? Es decir, no es un programa que está como establecido y ya es definitivo, sino que ustedes tengan presente que, y que es bastante estimulante, ingresar en una discusión que es epistemológica, que es metodológica y que sus docentes la hacen, pues porque siguen pensando las temáticas. Y hago énfasis en eso porque es algo que también quisiéramos transmitirles a ustedes. Es que se tiene que discutir y seguir reflexionando y nosotros lo seguimos haciendo. Y para mí, por ejemplo, que mi formación es sobre todo filosófica, creo que es muy estimulante ingresar en un grupo, en una comunidad donde está el deseo de seguir pensando temas y discutirlos a partir de sus fundamentos, del origen, de la metodología. Entonces, poner énfasis en principio en eso, en cómo desde los procesos del doctorado discutimos también los temas y está ese interés de, en este caso, pensar los énfasis, pero pensar otros problemas. Entonces eso, ponerlo pues como en principio. Y ya específicamente con el énfasis, ya mencionaba en mi intervención anterior que, digamos, es común a los otros énfasis, pues que es aquello que enuncian en su, digamos, esa manera como se titula el énfasis, que es aquello que enuncian, que nos llevan a pensar si efectivamente eh, con ese enunciarse estamos dando cuenta de una reflexión pedagógica sobre qué, ¿cierto? Porque específicamente tal vez uno puede decir el énfasis de pedagogía y derechos humanos, todos son problemáticos, pero decía ahorita, esto es mucho más problemático porque pues pone, digamos, un objeto de estudio que primero habría que saber si pues él mismo, digamos, como tal, así podría enunciarse como un objeto para la pedagogía, ¿cierto? Ahora, el énfasis tiene unos antecedentes, ¿cierto? Y ya el profesor lo mencionaba con su énfasis, son unos antecedentes. Primero, pues un antecedente de ser la primera experiencia de doctorado en la universidad. Segundo, tiene un antecedente, digamos, de unas investigaciones, pero no investigaciones, bien un espíritu que tiene la universidad de que es aquello que tiene que ser pensado en orden a la sociedad en la que estamos. Y entonces en la maestría, claro, hay una línea que es también en derechos humanos, pero nos encontramos con que el doctorado se posiciona en una tradición que no necesariamente sigue desde donde se posiciona la maestría. Entonces, claro, aparece la necesidad de preguntarse hasta qué punto sí podríamos enunciar el énfasis de esa manera. Entonces, en las discusiones, por ejemplo, que tuvimos en uno de los comités doctorales, el profesor Diego decía si sería más bien, por ejemplo, pedagogía intercultural, ¿cierto? Em, pero esto viene es como por las temáticas, los autores que se han ido como introduciendo. Y claro, y ahí tendríamos que pensar, pero ¿qué sería pedagogía intercultural? Porque tendría que adjetivarse así a la pedagogía de esa manera, como intercultural. Lo que mencionaba el profesor Diego o sea, algo que es evidente es que el pensamiento intercultural bueno, siguiendo lo que decía el profesor Fabiani, entonces yéndose a Martín, Nostramérica, por ejemplo, que es la manera como algunos autores prefieren hablar de Latinoamérica, Nostramérica, hasta qué punto em, esa interculturalidad no bebe mucho, por ejemplo, de las pedagogías críticas alemanas y de las pedagogías críticas de de otras tradiciones, de otros países. Entonces, ¿qué sería aquello específicamente singular de la interculturalidad en ese énfasis de pedagogía intercultural? Entonces, pues para mí la apuesta es a través de la filosofía intercultural latinoamericana. Creo que desde la filosofía intercultural latinoamericana sí se señala, digamos así, que hay un pensar la interculturalidad
y en esto me baso más bien como en las investigaciones que tanto los estudiantes como la docente realizan, que sí están muy vinculadas a la escuela. Esa es una cuestión, el problema de la interculturalidad. Si lo fuéramos a vincular con la pedagogía, en las investigaciones más actuales muestran es que la interculturalidad está muy pensada en el ámbito escolar, está muy pensada para contenidos específicos en la escuela, y entonces cómo transformar ciertas prácticas educativas. Entonces, lo que yo he vislumbrado es cómo, desde, por ejemplo, el pensamiento de Raúl Fornet Betancourt, específicamente, pues que es uno de los filósofos que en realidad más ha pensado el tema y que además ha dialogado con otros filósofos latinoamericanos, cómo a partir de lo que él propone se puede pensar una pedagogía intercultural que no sea solamente una apuesta escolar, que eso es como lo que he visto que abunda en la investigación acerca de interculturalidad, porque además es algo, digamos, para la investigación en una tradición, hablar de 20, 30 años, eso es ser joven en realidad, ¿cierto? Hasta 40 años. Entonces, cuando uno empieza a mirar, bueno, y la intercultura, entonces, claro, hay mucho pensamiento decolonial, hay mucha filosofía y teología de la liberación, pero siempre hay un énfasis hacia la escuela, ¿cierto? Y hacia, digamos, comprometerse con unas situaciones muy específicas de la escuela, obviamente de comunidades y grupos que han tenido que resistir, y cómo entonces la escuela rompe la multiculturalidad y pasa a la interculturalidad. Pero, por ejemplo, eso desde la filosofía intercultural permite una reflexión que haría, digamos, un sustento teórico, que no sería solo como desde la resolución de problemas que son reales en la escuela. Y el otro aspecto, que aquí lo acaba de mencionar, es que de todos modos se intentan solucionar desde la interculturalidad ciertos problemas que siguen siendo la de una escuela multicultural. Entonces ahí hay una cuestión que desde la filosofía intercultural se podría pensar, para que en realidad, pues si estemos haciendo, si en realidad se habla en todas las investigaciones de educación intercultural, que sea intercultural y no, algo también que hemos mencionado, no solamente un uso funcional de esa interculturalidad, pero en realidad desde otras perspectivas, que la filosofía intercultural, tanto europea como latinoamericana, ha intentado mostrar, tiene que romper, digamos, unos marcos de mera asimilación cultural, de mero multiculturalismo, de mera pues aceptación del otro, pero siempre cayendo bajo paradigmas de asimilación. Entonces, todo eso es como lo que se está pensando, o sea, desde cómo se enuncia el énfasis, si es una manera correcta, si enunciarlo obedeció a unos antecedentes que tienen que ser repensados, y cuál sería el aporte que se haría desde ciertas perspectivas a la pedagogía, en ese diálogo a la tradición pedagógica alemana, y sobre todo algo que para la interculturalidad norteamericana es muy sensible, y es obviamente problematizar pues todavía posturas bastante eurocéntricas que se siguen dando en la escuela, en la universidad y en general pues en la educación. La academia no es estática, sino que es dinámica, no es cerrada, sino que es abierta. De igual manera, los énfasis son dinámicos y son abiertos. Profesor Fabián, Pedagogía, Formación y Universidad. Gracias. Sí, pues el énfasis se está pensando primero sin abandonar las dos voluntades que ya les informaba, ¿cierto? O sea, sin perder la restauración de las potencias que tiene pensar la pedagogía no como una técnica, el silencioso desplazamiento de la formación por aprendizaje y la universidad
por instituciones de educación superior. O sea, sin perder eso, digamos que el énfasis sí está identificando en su autorreconocimiento, y ese autorreconocimiento tiene que ver con el concepto que bien decían ahora la profesora Marcela y el profesor Diego, de tradición, ¿sí? Que también es como una acoger para superar. Y esa superación solo se hace sin vencer lo anterior, sino acogiéndolo. Ese es el concepto hegeliano de Aughofen. Es eso, o sea, es jugarse ahí la tradición en esta decisión. Entonces, en ese juego, eh, lo que hemos identificado es, primero, que cuando leemos las tesis que hoy se están configurando, hay tesis que están asociadas al problema teológico, ¿sí? Y pues si usted lee a Comenius, toda la didáctica magna, toda su pansofía es una antropología teológica. Usted lee a Kant, a Pestalozzi y sigue, y ahí hay toda una antropología protestante de fondo también. Si usted va a la pedagogía lasallista, javeriana, jesuita, lancasteriana, ahí hay un basamento teológico católico. Es decir, no es gratuito pues que esa relación pedagogía-teología en el énfasis esté. De alguna manera es recurrente en la historia de la configuración de la pedagogía e incluso en las tesis que hoy indagan nuestros estudiantes. Con una aclaración, no solo porque la teología estuvo antes como reflexión posible de lo humano para la pedagogía, sino también porque en Romano Guardini la teología sí es una forma de reflexionar el problema pedagógico hacia adelante, por los límites que puede tener la pedagogía. Romano Guardini, ¿cierto? Como disciplinarización. Entonces, o sea, ahí hay unas discusiones severas entre teología y pedagogía. Lo otro que vemos en el énfasis, autores de la tradición rusa como Vygotsky, ¿cierto? Jennifer, Lina, hoy expone Lina. Ah, no, Lina expone lo de ciencia ciudadana. Marta, perdón, listo. Lina sí está trabajando Vygotsky, perfecto. O sea, lo que les decía ahora, Agustín Nieto, Simón Rodríguez, y hay tesis muy interesantes sobre el problema de la literatura. Es decir, hay una tesis que se pregunta por las imágenes de padre en la literatura colombiana, bueno, etcétera. Entonces, miren cómo se podría decir una diáspora de enunciados, unas búsquedas allí que se pueden recoger en el enunciado Pedagogía, Formación y Universidad. Y claro, el gran vacío es que no hay una sola tesis, para pesar mío, sobre universidad como tema. Digo a pesar mío porque a mí me interesaría mucho ese tema. Entonces, bueno, o sea, también hace parte de la evaluación. ¿Qué pasa? Que no ha llegado nadie con esa inquietud, sabiendo que el énfasis otorga en su nominación, pues explícitamente que alguien tiene esa preocupación, adelante. Parece que no es una preocupación de la época, ¿cierto? Entonces, en reflexiones, y esto hay que ser justos con el padre Raúl, que él me ha escuchado, no en la confesión porque se escandalizaría, pero sí tomándonos un, sí tomándonos un cafecito. Me acuerdo una tarde aquí en el campus, le hablaba de esa situación, igual que a Diego, a Marcela, luego más formal, pero con el padre Raúl, y yo le decía, padre, ¿y por qué no como un énfasis como pedagogía, didáctica, currículum? ¿Cómo se te ocurre? Me decía. Eso suena como una materia, ¿cierto? Elkin también, cuando va a la oficina, que es pocas veces, a tomarse el mejor café del mundo, pues, también ha hablado del tema. Entonces, en esa búsqueda, que es una búsqueda como doble, no perder las dos voluntades, más leer las tesis que están en juego, las temáticas,
y al mismo tiempo, como lo decía Diego, cómo entendemos nosotros en el doctorado la pedagogía. O sea, cómo le hacemos una sistemática a la pedagogía. Diego dio una pista y el texto es de Wolff, Christoph Wolff, que es sobre la pedagogía, la traducción de Andrés Claus, corregida por Garcés, que es sobre la ciencia de la educación. Entonces allí coge como las tres perspectivas habermasianas y ahí habría una pedagogía empírica, una pedagogía histórica, una pedagogía crítica, que era lo que nos enunciaba Diego, ¿cierto? Pero, claro, entonces, ¿cómo entendemos nosotros la pedagogía? ¿Sí? ¿Cómo cartografiamos este campo? Hay quienes lo hacen históricamente, pedagogía clásica, pedagogía moderna contemporánea, otros por corrientes, otros por enfoques, o una pedagogía sistemática, una pedagogía general. Bueno, o sea, ¿cómo organizar ese campo? Eso está pendiente por hacerlo entre nosotros. A partir de todas esas formas de entender la pedagogía, cómo nosotros la vamos a asumir para renombrar los énfasis, digamos, como en esa forma de comprender la pedagogía. Y entonces, en síntesis, creemos, estos son los primeros enunciados, que el énfasis pedagogía, formación, universidad podría tranquilamente autorreferenciarse, autorreconocerse como el énfasis pedagogía humanística. Si se quiere, pedagogía de las ciencias del espíritu. ¿Y por qué? Por lo que acabamos de decir. Universidad, si uno mira como la forma en que se configuró históricamente, siempre hay un eco de la civilización grecolatina con el trivium y el quadrivium. ¿Sí? Como una forma de configurar el saber en la universitas. ¿Sí? Hay un problema de la humanitas que se ha jugado en la universidad. Entonces no es gratuito llamar pedagogía humanista. Entonces ahí recogeríamos un poco el problema de la universidad. ¿Sí? Dos, el problema formativo, pues, ¿qué es lo humano? Sino, o la historia de la humanidad, como dirá Herder, la historia de la formación humana, pues, y claro, el problema pedagógico. Entonces quitarle el I, poner pedagogía humanista, pedagogía de las ciencias del espíritu, eso todavía sigue en discusión, y esto nos implicaría, pues, también como el acoger problemas de literatura, humanística, sí, el humanismo. Gracias, padre. Nos implicaría recuperar pues, continuar con esa recuperación de la pedagogía en términos alemanes y de América Latina, de la formación. Y hay algo, digamos, como yo soy muy mal estratega, o sea, pero estoy aprendiendo al lado del profesor Elkin, Diego, Marce creo que lo es también, padre Raúl también, también. Yo estoy rodeado de estrategas y más o menos el juego es este, o sea, nosotros tenemos en la facultad, perdón, en la universidad una facultad de teología y humanidades y una maestría en humanidades y un departamento de humanidades, o me parece, de humanismo. Entonces es recuperar, bueno, y lo hemos hablado también con León, recuperar, otra vez restaurar, anclar eso que ha pasado en teología, en humanidades, para que haya un reflejo en el énfasis también de los egresados que estén en esos programas de teología. Pues uno creería que nadie va a estudiar teología en el mundo. Hay quienes estudian teología todavía. Entonces, es por ahí. Ahora, ¿qué consecuencias tendría eso? Eh, Muchas. Una primera consecuencia es que tendría que ser una pedagogía humanista, para utilizar términos de Diego, de Santiago Castro en la rebelión antropológica, no antropocéntrica. Y eso sí nos pone en una discusión pues severa. Claro, sí. Entonces, bueno, esa es una. Y dos, que nombrar pedagogía de las ciencias del espíritu, pedagogía humanista, por la misma tradición que con Wolff, cuando desglosa en su texto ese legado alemán que se configuró como pedagogía humanista, así se llama,
o Pedagogía de las Ciencias del Espíritu, con Dilthey, aparecen, por ejemplo, autores como Hermann Noll, quien identifica problemas de la pedagogía de las ciencias del espíritu en clave de una historia hermenéutica, ¿sí? Una histórica hermenéutica, para ponerlo claro. O sea, investigaciones del énfasis asociados a problemas de historicidad de la educación, pero no se queda ahí, porque otros autores en la misma perspectiva de las ciencias del espíritu, de la pedagogía, empiezan a plantear un problema en una pragmática hermenéutica. Entonces no es solo una histórica hermenéutica, sino una pragmática hermenéutica, que implica el problema actual de la educación. Ya no solamente grandes historias sobre el hecho educativo o las ideas pedagógicas o monografías sobre un concepto de un autor, sino pragmática histórica. Y eso es, pues perdónenme la expresión, un poco útil, no sé, pues eso tiene otros visos, ¿cierto? En el hecho actual, el hecho conciencia educativo, cómo se manifiesta, cómo se configura. Bueno, y otra perspectiva dentro de esa pedagogía de las ciencias del espíritu, que sería crítico-hermenéutica, con Flitner, por ejemplo. Entonces ahí tenemos unas consecuencias que se derivarían en caso de que esa fuese la decisión, que no toma este esqueleto, sino la comunidad que configura el doctorado. Estudiantes, ya tenemos egresados, profesores, etc. Muchas gracias, profesor Fabián. La tradición, la academia se piensa, se repiensa, se propone, se hace comunidad académica. Precisamente este conversatorio es eso, pensar, repensar el mismo doctorado, no solo nosotros, sino también ustedes, quienes han escuchado. No sé si tienen alguna de las preguntas, así ya para culminar y haciendo aquí que caridad con ustedes, que siempre hemos estado largos en esta mañana. Si una o dos, tres preguntas, si tienen, para ya tener caridad con ustedes y dejarlos descansar un ratico. Sí, buenos días. O sea, como partiendo de lo que señalas Edison, de pronto es que mm, la concepción no es trascender a lo teórico, ¿cierto? Yo creo que leer que, que la invitación a cómo se investiga desde un ámbito doctoral y desde el doctorado es trascender a lo teórico, es permanecer en la distinción pues ya problemática entre teoría y práctica, ¿cierto? Entonces es un aspecto que yo pensaría que cada uno de nosotros desde los énfasis hemos hecho énfasis, valga la redundancia en eso. Es decir, hay, y yo creo que ahí es un problema que es filosófico, ¿cierto?
y que así debe empezar por abordarse, porque pareciera que el doctorado es teórico y ustedes hacen práctica. Recuerden que, y yo creo que eso lo ven desde los primeros semestres del doctorado, la distinción es entre un campo disciplinar, ¿cierto? Y un campo profesional. O sea, no es una distinción entre teoría y práctica. Y es más, o sea, el mismo campo disciplinar se ve envuelto en dinámicas de profesionalización. Entonces, eso es como lo que hay que entender. Y obviamente hay una cuestión que sí planteas y que yo, por ejemplo, he estado como recorriendo con Dewey, y es pues un poco como la separación de la investigación en la universidad y la posibilidad de que haya investigación en la escuela. Ya eso es otra cuestión a pensar, pero no tiene que ver con que haya una separación entre teoría y práctica. Entonces, primero hay que empezar diciendo, no hay una separación entre teoría y práctica. Y si queremos fundamentar eso en la filosofía, entonces vámonos al pragmatismo, por ejemplo, ¿cierto? La filosofía tiene desde muchas maneras de ya problematizar eso. Y una que podría ser para nosotros cercana si estamos pues tan abocados a la práctica es el pragmatismo, que él mismo repiensa esa relación. Aquí, y digo el pragmatismo porque podría ser desde otra perspectiva. Entonces, primero eso, entonces no hay una intención de trascender a la teoría, como si la teoría estuviese en un ámbito pues elevado de las situaciones, las experiencias, las problemáticas. Ahí habría que empezar haciendo una reflexión que para mí es epistemológica, y es una reflexión que cada uno tiene que empezar haciendo, orientada obviamente desde la epistemología. Y entonces, por ejemplo, la pregunta que yo le hago a mis estudiantes es, usted cuando está frente a una situación, ¿cómo la piensa y cómo la aborda? O sea, cuando usted está frente a una situación problemática, usted se detiene, se distancia de la situación para poderla abordar. Y ahí no es que usted se esté separando de la práctica, ¿cierto? Ahí lo que usted está haciendo es dando un paso atrás para pensar su teoría, la teoría que usted tuviera, fuera consciente de ella o no, pero usted estaba resolviendo toda esa situación con una teoría, ¿cierto? Entonces hay que partir de que no hay esa distinción, y que efectivamente cuando pensamos, en la mayoría de casos, digamos acá en el doctorado, cuando pensamos la escuela, los problemas en la escolaridad, y todo eso cómo afecta, lo que estamos diciendo es que lo vamos a hacer desde la disciplina de la pedagogía. Desde ahí es que lo vamos a pensar, ¿cierto? Porque desde ella es legítimo abordar esas cuestiones. Yo me estaba haciendo la pregunta, profe Diego, de ¿por qué Habermas, por ejemplo, no incluye dentro de las ciencias críticas a la pedagogía? Me llama como la atención cuando él habla de el marxismo, la filosofía y el psicoanálisis. Me parece interesante porque hay una apuesta de que la pedagogía, ella también, tendría como ese aporte que es crítico. Entonces, yo creo que lo primero es eso. O sea, mi respuesta sería, lo primero es superar una dicotomía que superar más bien, deshacer un problema que no existe, podríamos decirlo así. Interesante hacerle una arqueología a ese problema y por qué se ha instalado en nosotros la idea de la distinción entre la teoría y la práctica. Más bien entender que la distinción está entre lo disciplinar y lo profesional, ¿cierto? Y que ahí hay mucho que pensar, porque es como desde lo profesional, ustedes lo que están intentando es ingresar a un diálogo con lo disciplinar. Yo lo plantearía pues como en ese sentido. Todos entonces somos responsables de este doctorado y de esta apuesta académica. Profesores, todos ustedes
Estamos repensando el doctorado y siempre repensar en ese camino hacia la verdad, hacia ese camino de la reflexión en torno a la pedagogía, la educación, la cultura. Profesor Diego, muchas gracias. Profesora Lina Marcela, Fabián, por estas claridades y por estas perspectivas que nos ofrecen en esta mañana de reflexión en torno al doctorado de la Universidad Católica de Oriente. Gracias, padre. Gracias, muchas gracias a ustedes, pues, como por su atención. Y acá las sacan. Por eso acudí a la caridad. Bueno, no, la idea sería pues un descansito hasta las 11. A las 11 ya sí, cada énfasis va como a sus aulas. Ahí ya sí organizan el almuerzo, que en cada énfasis es diferente los horarios de almuerzos. Y luego a las 2 entonces regresaríamos a cada uno de las aulas y ya pues se darían las actividades que cada uno tiene. Recuerden que a las 2 tenemos la sustentación de la estudiante de la Corte 4, Marta Villamizar.